Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy les voy a explicar la actividad número 15 de su Classroom, suma de vectores por el método analítico. La instrucción nos dice: descarga la siguiente presentación, realiza los ejercicios propuestos y súbelos al Classroom. Cuando abrimos la presentación vamos a ver en la primera diapositiva una serie de instrucciones para realizar la suma de vectores. Todos estos pasos, cada uno de estos 6 pasos, es lo que ustedes deberán realizar en su actividad para cada uno de los ejercicios solicitados. Vamos a ver cómo se aplican. Aquí está un ejemplo. Suma los siguientes vectores utilizando el método analítico. ¿Cuáles vectores? Estos que están en la imagen. El vector A, el vector B, el vector C, el vector D. ¿Cuántos? 4. ¿Qué características tienen? Bien, tienen signos dependiendo del cuadrante en el que se encuentren y tienen ángulos. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con el paso número 1. Calcular las componentes X y Y del vector A y los signos. ¿En qué cuadrante se encuentra el vector A? En el primer cuadrante, eje X positivo, eje Y positivo. Por lo tanto, los signos son positivos y el valor es de 150 newtons y el ángulo es de 62 grados. Bien, para encontrar la componente X, como vimos en la actividad anterior, se multiplica el valor del vector A por el coseno del ángulo, 150 por el coseno de 62, que nos va a dar 0.4694 por 150, 70.42 newtons. ¿Qué signo voy a tener? Positivo. AY va a ser igual a A por el seno del ángulo. La componente en Y, la componente vertical, va a ser igual a 150 por el seno de 62, que nos da 0.8829 por 150 newtons, 132.44 newtons. ¿Qué signo? Positivo. Hacemos exactamente lo mismo para cada uno de los vectores. Para el vector B, vamos a ver, B vale 180, ángulo de 23 grados, se encuentra en el cuadrante número 4, signo positivo y negativo. Vamos a ver, cuadrante número 4, positivo en X, pero negativo en Y, porque va hacia abajo. ¿Sale? Regresamos. Observamos positivo en X, negativo en Y. Positivo en X, negativo en Y. Si bien el resultado no te sale negativo directamente, tú tendrás que ponerlo, por eso pedimos los signos. Tú tendrás que saber que es negativo. Bien, el coseno de 23, 0.9205 por 180, 165.69 newtons. El seno de 23, 0.3907 por 180, menos 70.33. Repito, el menos, ¿de dónde lo saqué? De aquí, de esto. ¿Sale? Para el vector C es un vector muy especial porque el vector C se encuentra sobre el eje Y. Eso quiere decir que no tiene componente en X, ninguna. No existe la componente en X, es 0. Por lo tanto, nada más tiene en Y. ¿Y qué signo tiene? Negativo, porque es hacia abajo. Vamos a verlo. Aquí tenemos qué signo tiene en X, ninguno, no existe. En Y, negativo. C por el coseno del ángulo, 130 por el coseno de 270 es igual a 0. ¿Por qué? El coseno de 270 es 0 y 0 por cualquier cosa es 0. ¿Cómo sé que el ángulo es 270? Bien, son cosas que ya debemos de haber aprendido desde antes. Además, les expliqué que en cada uno de los cuadrantes tenemos 90 grados. Por lo tanto, si de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 180 y de aquí a acá hay 270. En ese caso nos va a dar directamente el signo y nos va a dar que el seno de 270 es menos 1 por 130 menos 130. Esa va a ser la componente en Y de nuestro vector C. Para el vector D lo mismo.
El vector D se encuentra en el tercer cuadrante, tiene componente en X negativa y en Y también negativa, ya que va hacia la izquierda y hacia abajo. La multiplicación del vector D por el coseno de teta va a ser igual a la componente en X. El coseno de 25 es 0.9063 por 125 newtons, nos da 113.28 newtons. Pero como yo ya sé que el signo debe de ser negativo, lo paso directamente a que dx es igual a menos 113.28 newtons. Siempre deben de concordar estos signos. La componente en Y es D por el seno del ángulo. El seno de 25 es 0.4226 por 125. Nos va a dar 52.82 newtons, pero el signo debe de ser negativo, por lo tanto la componente en Y va a ser igual a menos 52.82 newtons. Paso número 2. Sumar las componentes que se encuentren en el eje X, o sea, todo lo que encontramos para A, B, C y D, pero que se encuentre en el eje X. Vamos a introducir el signo matemático sigma, que significa sumatoria, la letra B, que significa vector, y la letra X, que hace referencia al eje en que se encuentran los vectores. Por lo tanto, la sumatoria de vectores en X va a ser igual a las componentes en X de cada uno de los vectores. La sumamos: 70.42, 165.69, 0 más menos 113.29. Más por menos es menos. Obviamente toda esta suma nos va a dar 122.82. Realizamos lo mismo para Y. La sumatoria de componentes en Y va a ser igual a, pues, ¿dónde está? Pues fue lo que encontramos. CY, BY, AY, ¿sí? Fue lo que encontramos. Por lo tanto, va a ser igual a más por menos menos, más por menos menos, más por menos menos, menos 120.72. Posteriormente, y casi para finalizar, hallamos la magnitud del vector resultante aplicando el teorema de Pitágoras. El vector resultante va a ser igual a la sumatoria de vectores en X al cuadrado más la sumatoria de vectores en Y al cuadrado. ¿Cuánto vale la sumatoria de vectores en X y en Y? Ya lo tenemos. La de X 122.82 y la de Y menos 120.72. Por lo tanto, eso al cuadrado sumado, le sacamos la raíz y nos da 172.21 newtons. Vayan corroborando con su calculadora, por favor. Y nos pasamos al paso número 5. El paso número 5 nos pide hallar o encontrar un ángulo. Vamos a ver, para hacer esto tenemos que trabajar con una identidad trigonométrica que se llama tangente. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser la sumatoria de vectores en Y y el cateto adyacente la sumatoria de vectores en X. Menos 120.72 entre 122.82. Nos va a dar menos 0.9829, pero nosotros no queremos la tangente del ángulo, nosotros queremos el ángulo. Despejamos la tangente, del otro lado pasa como inversa tangente o tangente a la menos 1. Es una función que viene directa en su calculadora, en letras amarillas, tienen que apretar segunda función para activarlo con la misma de la tangente. Lo multiplicamos por el valor de la división de los catetos y nos va a dar menos 44.5 grados. El signo negativo nos indica que se debe medir en el sentido de las manecillas del reloj, no al contrario, sino en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Sale? Vamos a dibujarlo finalmente. Nuestro vector resultante que mide 172.16 y tiene un ángulo de 44.5 grados. ¿Sale?
Esto de aquí no es correcto, no es 315. Bueno, sí, obviamente sí, pero es medido correctamente. Medido aquí en la parte naranja lo vemos, medido desde el eje X, al contrario de las manecillas del reloj, pero nosotros lo medimos en forma negativa, 44.5. Espero que haya quedado claro. La actividad comprende dos sistemas de vectores, este que tiene 5 vectores, muy sencillo, muy parecido al anterior, y el otro que también tiene 5 vectores, también muy parecido, pero que únicamente están descritos, que no están dibujados, pero ustedes ya lo saben dibujar. Háganlo si gustan a escala, lo pueden resolver en su libreta y envían la foto a su claro. Les agradezco mucho, nos vemos en la siguiente actividad.